Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda temporada de webinars que organiza el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, alrededor del tema general del COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. Yo soy María Cristina Rosas, presidenta del Centro Olof Palme, y quiero hablarles del tema que vamos a abordar el día de hoy, un tema de singular relevancia, dado que se estará analizando la problemática del agua, la seguridad hídrica y el COVID-19. Para ello contamos con la participación de tres distinguidos panelistas: la licenciada Fernanda Padilla, el maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino y el ingeniero Martín Argueta. Voy a presentar datos curriculares de nuestros panelistas del día de hoy. La licenciada Claudia Fernanda Padilla Rangel es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Del 2017 y hasta febrero de 2019, trabajó en el sector público como apoyo administrativo en la Gerencia de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA. Actualmente es jefa de departamento de la Administración Central de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales del Servicio de Administración Tributaria. Es miembro del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme AC, y sus áreas de investigación, sus intereses de análisis, incluyen al medio ambiente, la seguridad nacional, la seguridad hídrica, los derechos humanos y el comercio internacional. El maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino es ingeniero civil con posgrado en geotecnia por la UNAM, cuenta con diplomados en alta dirección, administración y dirección de proyectos por el Tecnológico de Monterrey, en seguridad nacional por la Escuela de Inteligencia de la ESICEN, de la Secretaría de Gobernación, cuando estaba adscrita a la Secretaría de Gobernación. Ya ven que ahora forma parte de la nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana. También él tiene especialidad en integración de programas internos de protección civil. Fue coordinador de protección civil en Atizapán de Zaragoza. Ingresó al gobierno federal por servicio profesional de carrera en la CEGOV, en administración de emergencias. Director de gestión de riesgos en Cedesol Federal, acompañó proyectos para 272 municipios. Primer director de análisis y gestión de riesgos en Senapred, presidente del Consejo Científico Asesor del FOPREDEN, ponente en más de 232 diplomados y cursos, ex coordinador de asesores de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, actual director de Protección Civil de Iztapalapa y tiene medalla al mérito en Protección Civil en el año 2016 por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Bienvenido. Y también tenemos la presencia del ingeniero Martín Argueta Hernández. Él es licenciado en Ingeniería Geológica por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Tiene maestría en Prospección de Recursos Naturales por la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid. Tiene la especialidad en hidrogeoquímica por la Universidad Politécnica de Cataluña, todo esto en España. Su desarrollo profesional en la geohidrología ha sido tanto en el sector gubernamental como en la iniciativa privada. En la primera, en la Dirección de Estudios y Evaluación de la antigua Comisión de Aguas del Valle de México, de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Fue subgerente de evaluación geohidrológica y gerente de geología ambiental en el Servicio Geológico Mexicano. En la iniciativa privada ha participado en la realización de una gran cantidad de estudios de prospección y evaluación geohidrológica en todo el país. Ha desarrollado actividades académicas en la ESIA, Unidad TICOMAN, a nivel licenciatura y maestría, impartiendo asignaturas relacionadas con la hidrogeología y geología ambiental. Ha sido profesor invitado para impartir cursos de geohidrología en la Universidad de Guanajuato. Ha colaborado en cursos de actualización y capacitación a personal de la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato. Y pertenece a numerosas asociaciones, por ejemplo, la
Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo, la Asociación Internacional de Hidrogeología y la Sociedad Geológica Mexicana. Ha sido asesor de la Organización Meteorológica Mundial y dentro de la Asociación Geológica Mexicana fue vocal de la organización, vicepresidente técnico y actualmente es el vicepresidente de esta institución. Realmente es un honor contar con la participación de todos ustedes. Sean muy bienvenidos. Les agradezco también la gentileza de haber aceptado participar en este seminario y les recuerdo la dinámica a nuestros participantes y asistentes a este chat de Zoom y también a quienes nos están sintonizando vía Facebook Live. Los participantes van a tener 3 rondas para exponer sus planteamientos. La primera es la más larga, es donde harán el planteamiento central del tema que nos ocupa, por espacio de 10 a 15 minutos. Después de que todos ellos hayan hecho esta primera ronda, vamos a recoger preguntas de parte de ustedes. Los invitamos en el chat de Zoom y en Facebook Live a formular sus preguntas, comentarios, observaciones y las pondremos a consideración en una segunda ronda a nuestros panelistas por espacio de unos 5 minutos para cada uno. Y habrá una tercera ronda, esta última, para recoger algún aspecto que se considere pertinente, enfatizar, recoger alguna otra pregunta también y las, por supuesto, reflexiones finales. Sin más, vamos a comenzar y le vamos a pedir a Fernanda Padilla, por favor, que haga uso de la palabra. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Buenos días a todos, buenos días a todas, a la audiencia en general. Agradezco la invitación del centro, en particular a la doctora María Cristina Rosas. Bien, pues el tema que vamos a abordar en esta ocasión, como bien lo mencionó la doctora, será sobre el COVID-19 y la seguridad hídrica, por lo que pues empezaré diciendo que el tema del agua siempre debe ser relevante en cualquier agenda nacional, ¿no? Y con esta normalidad claramente se ha acentuado su relevancia, en la cual me parece que muchísima gente está revalorando este recurso por lo que es, por su valor de uso y no de cambio, lo que a su vez también implica que se le trate como un recurso meramente público. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora más que nunca considero importante rescatar esto último porque estamos viendo una cantidad de cambios en las relaciones internacionales desde un régimen interestatal que pasó de ser relativamente cooperativo a una intensa rivalidad comercial. Recordemos que hace poco hubo una batalla por las mascarillas, por conseguir material sanitario, incluso me parece que hubo retenciones arbitrarias en aduanas. Y bueno, en general se ha visto un aumento significativo en el proteccionismo, en lo que son términos comerciales. También se han visto disturbios sociales, resistencias al confinamiento, crisis económica, noticias falsas por todas partes y, por si fuera poco, una segunda ola del virus, ¿no? Me parece incluso que en otros países ya está, es tercera ola. Y bueno, me parece que ahora, en cuanto más se siente este miedo colectivo, esa incertidumbre derivado del conjunto de estas situaciones, aunado a muchas otras, me pareciera que también hay un deseo por parte de las sociedades por contar con un Estado fuerte, con un Estado de autoridad, y con esto no me refiero a un Estado autoritario, no para nada, sino con un Estado que tenga políticas que beneficien y que prioricen a los sistemas públicos de salud y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con lo que es la infraestructura necesaria para acceder al agua, que, pues, en principio es lo que nos mantiene a salvo en este contexto. Y bueno, este virus ha puesto al descubierto muchísimas carencias, dejando entrever que todas esas decisiones que en algún momento hubo de recortes, de austeridad a lo público, están pagándose tremendamente caro en muchísimas latitudes. Y bueno, pienso que también las soluciones deben de venir, por supuesto, de una cooperación internacional y quizá más que de eso, de una solidaridad, de la creación de soluciones colectivas. Y creo que esto se vio reflejado de alguna manera en abril con la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la solidaridad mundial para luchar contra esta enfermedad, ¿no? Sin embargo, me parece que no ha habido un análisis o más bien una discusión sobre el fondo de lo que nos ha llevado a esta situación. Y el papel del agua en todo este contexto está atravesada por conductas ecodepredadoras, cambio climático, donde el consumo de hecho de agua virtual se ha elevado exponencialmente, se sigue priorizando la producción,
Tenemos relaciones de desigualdad en cuanto al acceso al agua, una mercantilización, un acaparamiento de sus usos, llámese minería, agroindustria, ramo refresquero, cervecero, armadoras de automóviles ligeros, y solo por mencionar algunos, ¿no? De los que usan más agua. Siguiente slide, por favor. Entonces, dentro de este conjunto de situaciones, creo que es importantísimo aclarar primero a qué nos referimos cuando se habla de seguridad hídrica, porque los conceptos tienen un peso, ¿no? Dependiendo desde dónde surgen, por qué y para qué. Y bueno, este concepto, como bien se ve ahí, surge en el año 2000, en el segundo Foro Mundial del Agua, donde se adoptó dentro de la Declaración Ministerial sobre Seguridad del Agua, con el objetivo de orientar de alguna manera la gestión internacional del agua, lo que llevaría eventualmente a concretar las denominadas mejores prácticas, ¿no? Y bueno, en este foro se denominó la seguridad hídrica como acceso al agua salubre, suficiente y acceso al saneamiento como necesidades básicas. Es decir, se omitió algo importantísimo que no solo es una necesidad, sino que constituye un derecho humano que surge justo de esa necesidad. Entonces, si bien este concepto rescata de alguna manera las concepciones básicas que también tiene el derecho humano al agua, me parece que la cuida demasiado y lo acota de alguna manera. Debido a ello, siempre me ha parecido mejor hablar del agua como un derecho humano cuando se trata del acceso, del manejo. No obstante, me parece que sí existen algunas definiciones de seguridad hídrica que incluyen lo que es el derecho humano al agua, digamos, definiciones maximalistas. Una de ellas es de la doctora Úrsula Oswald Spring. Y bueno, ya entrando al tema, esta pandemia me parece que exige tener normas de higiene adecuadas, y esto representa un suministro continuo de agua potable, como también un sistema de saneamiento que realmente sea operativo. Siguiente. ¿Qué realidad tenemos de esto? Bueno, las cifras no son nada alentadoras. De acuerdo a un informe de la OMS, junto con ONU Agua del 2019, indica que todavía tenemos muchas desigualdades, con 2.200 millones de personas en todo el mundo sin agua potable gestionada de forma segura, 1.200 millones de personas no tienen saneamiento gestionado tampoco de forma segura, y 3.000 millones de personas carecen de estas instalaciones básicas, incluso para lavarse las manos en el hogar. Estamos hablando que cerca del 28% de la población mundial carece del acceso al agua y otro 55% carece de un sistema de saneamiento adecuado. Me parece que no son cifras menores, y bueno, los afectados son las mismas personas de siempre, los grupos más vulnerables que están atravesados por su situación de clase, su situación de raza y su situación de género, ¿no? Podemos hablar de población, de personas que viven en asentamientos informales, personas sin hogar, presos, ancianos, mujeres, niños, niñas, personas con discapacidad, migrantes, refugiados, personas de bajos ingresos y gente en situación de guerra, siendo minorías que por haber tenido históricamente menos acceso a los servicios de salud, padecen con muchísima más frecuencia pues de una serie de patologías graves. Siguiente, por favor. Y bueno, aunado a ello, tenemos otras tendencias a considerar que ya ponían en peligro este acceso al agua antes de la pandemia y que ahora pues tendríamos que revalorarlas y considerarlas mucho más. Y bueno, el primero es el calentamiento global, ¿no? Es un tema que no me voy a detener mucho en ello, ya es bien sabido, pero el papel del agua aquí es que regula la temperatura de la atmósfera, y tantas alteraciones ya han provocado un aumento en las inundaciones, sequías extremas, ha desafiado muchísimo la resiliencia de los sistemas de agua y también de saneamiento. Y esto a su vez está acompañado por lo que son las olas de calor, ¿no? Que agravan la situación de los países que de hecho ya tienen un estrés hídrico, y esto afecta principalmente a los países en desarrollo, pero tiene consecuencias devastadoras para lo que son los pequeños estados insulares. Entonces, en general, estos cambios pueden arrasar con suministros enteros de agua o dejarlos contaminados, ¿no? Y sobre la contaminación, que más adelante se va a abordar mejor el tema, también hay cifras alarmantes, ¿no? Actualmente contamos con más de 800 niños, o sea, se sabe que más de 800 niños mueren al día debido a diarreas causadas por agua, ¿no? Agua que es poco salubre, que no tienen sistemas de saneamiento, sus prácticas de higiene son inadecuadas.
y bueno, aunado a la pandemia, me temo que estas cifras van a aumentar. Aquí entra otro factor y seguimos en la misma tendencia, ¿no? Del calentamiento. Lo que es el tratamiento de aguas residuales, lo cual también ha contribuido de alguna manera a lo que es el cambio climático, porque también generan gases de efecto invernadero y esto representa un 3 y 7% de todas las emisiones contaminantes. Y además se estima que a nivel mundial, ¿no? Que de entre un 80 y un 90% de las aguas que se liberan al medio ambiente lo hacen sin ningún tipo de tratamiento. Y esto es bien importante porque ya, o sea, debe de existir esta protección a las fuentes de agua, porque se ha demostrado que en la transmisión del COVID es casi nula mediante fuentes de aguas contaminadas o heces, pero sí se deben de tomar una serie de acciones para mejorar la seguridad del agua, ¿no? A través de su tratamiento en el punto de distribución, de recolección, de consumo y por supuesto garantizar que el agua tratada se almacene de manera segura en los hogares, en contenedores que estén cubiertos y que sean limpiados regularmente, ¿no? Esto de alguna manera incluye lo que sería pues el principio precautorio, ¿no? Todavía desconocemos mucho de este virus, pero no está de más el tratamiento. Bien, una segunda tendencia, tenemos que hay un número creciente de personas que viven en zonas que enfrentan estrés hídrico y actualmente son 2.000 millones de personas, lo que sin duda va a aumentar las vulnerabilidades en lo que es el suministro. Siguiente, por favor. Como en una tercera tendencia tenemos una rápida urbanización que implica esto una sobrecarga a los recursos hídricos y a los ecosistemas existentes, aunado al desarrollo de megaciudades. Entonces, estas megaciudades agregan el desafío de que se tienen que extender todos los servicios de agua y el saneamiento, cuando todavía tenemos alrededor de 1.000 millones de personas que viven en asentamientos informales, que no cuentan con redes de agua. Una cuarta tendencia es la infraestructura deteriorada. Es decir, nunca se le ha dado mantenimiento y ahora en este panorama de crisis económica me parece que sí se requiere acelerar las inversiones, por supuesto, en las infraestructuras después de décadas de subinversión. Siguiente, por favor. Por último, y creo que de los más importantes, son los usos insostenibles de los recursos hídricos, ¿no? Esta pandemia la tenemos que ver desde la perspectiva de una crisis de la relación sociedad-naturaleza. Considero que es urgente que los usos de agua se hagan sin que se afecte el metabolismo hídrico, es decir, que las actividades humanas respeten todo lo que es el ciclo hidrológico, saber cuánto se toma, cuánto se devuelve, que no se traspasen esos límites por cuenca, por región, por territorio, y que exista esta conciencia de respeto a esos límites naturales. Y me parece importante rescatar esto porque fue algo de lo que mencionó el exsecretario Víctor Manuel Toledo en su momento. Y bueno, recordemos que uno de los usos más intensos del agua viene de la agricultura y es aquí donde tenemos un tema importantísimo que es la zoonosis, ¿no? Donde la producción animal y la ganadera continúa incrementando día tras día y se sigue realizando de manera insostenible. Actualmente, de acuerdo a cifras de la FAO, la demanda promedio por persona de productos cárnicos se ha duplicado en los últimos 50 años y por lo menos una cuarta parte de la superficie terrestre se utiliza para el pastoreo. Entonces, pues este rápido crecimiento en la producción ganadera ya está creando amenazas obviamente para la salud pública que sí están asociadas a lo que son el cambio de patógenos de animales humanos y esto representa riesgos pandémicos potenciales. Hasta ahora se sabe que el 60% de los 1.500 agentes de enfermedades infecciosas humanas son zoonóticas, ¿no? Y todas las infecciones emergentes superiores al 75% son también de este origen. Entonces, la importancia de la zoonosis por la vía del agua es que el estiércol del ganado en el agua, la defecación de la vida silvestre en las vías fluviales, no se tratan, ¿no? Por eso es tan importante el tratamiento del agua. Siguiente, por favor. Bueno, en el panorama nacional que tenemos, actualmente en México, pues el panorama no es alentador. ¿Por qué? Porque existe un deterioro en la calidad del agua superficial y un manejo deficiente, lo que ha llevado a optar por la extracción de agua subterránea principalmente para uso agrícola, industrial
y consumo humano. Entonces, ¿qué está pasando? Que estos tres sectores pues entran en competencia de alguna manera. Entonces, estamos ante una extracción de agua subterránea que es agua fósil y tarda millones de años en regenerarse, por lo que continuamos teniendo usos insostenibles, sobreexplotación de acuíferos, fugas en el sistema que te administra el agua y por lo tanto tenemos un problema de acceso, ¿no? Eso se ve reflejado en un problema de acceso. De acuerdo al Coneval, Guerrero, Tabasco y Chiapas son las entidades con más porcentaje de población sin acceso al agua, en contraste, por ejemplo, con Nuevo León, Tlaxcala y Aguascalientes. También se ha identificado que de toda la población rural que existe en estas zonas, el 21% de los que hablan alguna lengua indígena presentan carencia por acceso al agua. En particular, Morelos, Chiapas y Puebla, así como Guerrero y Oaxaca, no cuentan con un suministro diario, ¿no? De hecho, incluso aunque se cuente con la infraestructura hídrica, esto no te garantiza que la población cuente con disponibilidad efectiva de agua. Y bueno, de acuerdo al INEGI, poco más de 2 millones de hogares no contaban con agua entubada, por lo que dependen de lo que son pipas, acarreo de agua de pozos, acarreo de algún cuerpo de agua, o bien recurren a lo que es la compra de garrafones. Y bueno, dentro de esta zona que estamos analizando, 179 municipios, es decir, más del 30% de la población no tiene acceso al agua y la mayoría son pueblos indígenas. Entonces, esto hace imposible que por lo menos para 9.1 millones de personas puedan seguir las medidas sanitarias básicas que requerimos ahora, como el lavado de manos. Entonces, pues también tenemos otras cifras con hogares que reciben agua diariamente, otros de 5 a 3 veces por semana y otros que reciben 2 días o menos a la semana. Y esto es muy alarmante porque recientemente la Comisión Nacional del Agua estimó que durante la contingencia iba a aumentar hasta en un 50% el consumo de agua en los hogares. Siguiente, por favor. Y bueno, estamos en una coyuntura donde pues el Programa Nacional Hídrico 2020-2024, dentro de sus 5 objetivos generales, particularmente el primero, plasma justo este derecho humano al agua, ¿no? Donde me parece que se puede abordar y dar solución a estas problemáticas, considerando a lo mejor un México post-pandemia, cuáles serían nuestros siguientes escenarios. Y bueno, es aquí donde la reforma a la actual Ley de Aguas Nacionales toma muchísima relevancia porque tenemos pendiente esto desde el 2012, o sea, adecuar el reconocimiento constitucional que ya tenemos en el artículo 4 mediante una nueva ley que siente justo las bases para garantizar este derecho. Y bueno, aunque ya han existido varias propuestas, en 2015 hubo 2 que fueron desechadas por inconformidad social y actualmente hay 5 propuestas que ya están en proceso de dictamen. Y bueno, el 4 de febrero de 2020 se presentó la propuesta de ley de iniciativa ciudadana, la cual está respaldada por 198,000 firmas. Y me parece muy importante porque está conformada por un grupo transdisciplinario importantísimo que consultó a todos los sectores y tienen un trabajo de muchos años. Entonces, pues la importancia de todas estas propuestas es que pues tienen un respaldo social importante, un respaldo académico, un respaldo científico y se decidió hacer una ley consensuada. O sea, todas estas propuestas se van a meter en una sola que considere todos los elementos que pues les acabo de mencionar de alguna manera, ¿no? La relación del agua con la alimentación, con el saneamiento, con el medio ambiente sano, con el desarrollo y ahora más que nunca con su relación con la salud, ¿no? Por lo que no queda más que esperar que el Estado mexicano pues trabaje para que en la práctica este derecho sea una realidad para todos y que al mismo tiempo se cumpla con esta obligación internacional que tenemos pendiente desde el 2010. Siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a Fernanda Padilla por esta reflexión, por esta aproximación a la problemática global y nacional. Efectivamente, el tema de exclusión en el acceso al agua es un tema crítico. Lo han enfatizado los organismos internacionales, 3 de cada 10 personas, o sea, 1/3 de la humanidad,
no tiene acceso al agua y UNICEF nos recuerda que 6 de cada 10 carece de acceso a saneamiento seguro, mientras que la Organización Mundial de la Salud, nos señala la importancia del acceso al agua en esta pandemia y en general para hacer frente a las necesidades más básicas de saneamiento, de salud de la población mundial. Yo creo que es importante también reflexionar sobre lo que está ocurriendo a nivel global en términos de urbanización, porque viendo la urbanización en muchos países como el nuestro, esta acontece de manera muy desordenada y se compromete obviamente el acceso a servicios básicos como puede ser justamente agua y saneamiento. Así que tenemos mucha materia prima para reflexionar. Le agradecemos mucho a Fernanda esta presentación. Antes de continuar, pues vamos a plantearles la encuesta del día de hoy. Esta es una encuesta sondeo respecto al acceso al agua. La pregunta es la siguiente, los invitamos a participar. En su colonia, municipio, casa, departamento, ¿con qué frecuencia tiene acceso al servicio de agua potable? Las opciones son siempre, la mayoría de los días de la semana, solo algunas veces por semana, un par de veces al mes, una vez por mes, una vez cada 2 o 3 meses, una vez al semestre, un par de veces en el año, una vez al año o nunca. Espero que todos tengan acceso alguna vez y que no haya respuestas de nunca. Pero bueno, vamos a continuar ahora con la presentación del ingeniero Martín Argueta. Bienvenido y tiene el uso de la palabra, por favor. Gracias, buenos días. Pues antes que nada, gracias por la invitación. Y bueno, pues lo que yo les voy a comentar, pues en parte ya la presentadora anterior tuvo pues un bosquejo de la problemática que se tiene a nivel nacional. Bien, el tema, pues, como se mencionaba hace un momento, es pues ya histórico, ha venido siendo muy recurrente, porque pues, históricamente la historia del hombre está ligada a la presencia de cuerpos de agua, tanto a nivel, digamos, en el interior como en las costas, y bueno, pues ahí tenemos algunas fotos en donde vemos que históricamente, desde las primeras presencias de las civilizaciones, después la evolución, se fue evolucionando la tecnología para el suministro de agua, ya que se tenía históricamente la necesidad de cubrir esas demandas. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, pues que hay diversos factores que influyen para garantizar el acceso a esa agua. Podemos dividirlo en históricos o previos y con los que se están presentando de manera más aguda con el COVID a nivel mundial. Dentro de la parte histórica podemos ya a nivel nacional considerar que uno de los factores que influyen definitivamente es la distribución de lluvias en el país, ya que pues sabemos todos que del centro hacia el norte son las menores precipitaciones, del centro hacia el sur se van incrementando y esa parte pues es ahí donde tenemos desafortunadamente los mayores desastres, pero en contraparte del centro hacia el norte es donde tenemos las mayores concentraciones de población, como un segundo elemento a considerar, y simultáneamente vemos que si bien es cierto, se han elaborado algunos programas de planeación, estos no se han implementado de una manera, vamos a llamarle de la manera más adecuada, porque bueno, pues un ejemplo típico, tenemos Ciudad de México que ha crecido en muchas de nuestras zonas de una manera muy irregular y las zonas conurbadas, no vamos a poner nombres, pero por ejemplo en el norte tenemos el crecimiento prácticamente de colonias en las puntas del cerro y hasta allá hay que estar llevando ese suministro, lo cual dificulta de bastante forma el poder dar esa continuidad en el suministro. Y si a esto le agregamos también las deficiencias propias naturales del suministro, como son, por ejemplo, ya se mencionaba hace un momento, tuberías ya muy viejas, en donde tenemos fugas, esto se va incrementando, aunque si bien es cierto, el organismo encargado del suministro tiene una dotación promedio que teóricamente satisface a la población, esta no viene siendo
muy eficiente. ¿Por qué? Pues porque tenemos fugas. Y otro factor también que afecta es la calidad. ¿Por qué la calidad? Porque pues normalmente se preocupan los organismos en suministrar X volumen, pero no siempre toman en cuenta la calidad. Y vemos, por ejemplo, que en el norte, en el centro y en el sur del país tenemos problemas de, ya no solo de cuestiones de microbiología, factores antropogénicos, sino también de cuestiones naturales, como por ejemplo el arsénico, el fierro, etcétera, elementos que, si bien es cierto, existe una norma nacional para el consumo humano, en muchos de los casos los límites establecidos se rebasan en el suministro del agua. ¿Y esto qué nos lleva? Pues a enfermedades, básicamente enfermedades que a la larga van a tener consecuencias en la población. Y bueno, pues para todos es muy conocido que la población que vive en el sobre todo en la parte norte del país, se caracteriza por tener un problema ya en sus dentaduras, que es consecuencia de la presencia de algunos elementos pues que afectan precisamente, están presentes de manera natural, y aquí es algo muy importante, ya están de manera natural, no son por la presencia del hombre, sino que de manera natural están ahí, pero al momento de estar haciendo ese suministro, pues se les ha pasado por alto, vamos a llamarlo de esa manera, el que se analice que deben de cumplir con ciertos límites. En algunos sitios ya se implementan esos tratamientos a través de plantas, pero que en ocasiones pues no es suficiente. Otro problema también que ya se ha planteado, se mencionó hace un momento, y que es muy recurrente ya en los últimos años, es la sobreexplotación de algunos acuíferos, que no es otra cosa más que estar extrayendo el agua subterránea. Ya se mencionó que es digamos, el volumen más importante para el satisfacer las necesidades de la población en nuestro país. Entonces, pues, la sobreexplotación es otra cosa más que estar extrayendo más agua de la que tenemos, no solo almacenada, sino la que tenemos de recarga natural en el subsuelo. Y entonces ahí viene el problema. ¿Qué estamos teniendo entonces en este momento? Pues que la distribución, como se mencionaba hace un momento, ahí lo vemos de manera muy, muy clara, es con esa línea roja. Estamos haciendo una división entre la parte de clima, muy árido, y en la figura que está abajo, la precipitación a nivel nacional, algo que pues es un factor muy importante, porque si bien es cierto en el sureste, en el sur y sureste tenemos las mayores precipitaciones, las formas de captación no son las más adecuadas, porque bueno, pues para ejemplo lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas. Bueno, pues aquí tenemos en esta presentación de color rojo los acuíferos sobreexplotados, que coinciden precisamente con las zonas de menor precipitación y donde se tiene la mayor concentración de población, que es la figura que tenemos en la parte inferior. Y bueno, pues ahí tenemos ya un conjunto de elementos que van a tener como consecuencia el desabasto a la población. Bueno, los factores que se están apareciendo ya ahora con el COVID, pues son muy, muy claros. Un mayor consumo en los hogares, si bien cierto, hace un momento se mencionaba que hay ya valores, el ANEAS, que es la Asociación Nacional de Empresas de Suministro de Agua, pues tiene un dato muy, muy crudo, que es un incremento muy claro, mínimo del 20%. Y si a esto, las recomendaciones de la OMS, en donde, pues como todos escuchamos, hay que lavarse con mayor frecuencia las manos, pues ven ustedes en las fotos de la parte de abajo. Tenemos un suministro por tandeo, que como se mencionaba hace un momento, puede llegar de 1, 2 o 3 veces, en el mejor de los casos, en algunas colonias, y no hablamos no nada más de zonas rurales, sino también en las grandes concentraciones, caso Ciudad de México, en donde tenemos delegaciones como Tláhuac, Milpalta, el mismo Ecatepec, en donde la gente tiene que caminar algunos kilómetros en ocasiones para llevar el mínimo de suministro. Imaginemos que si le hiciéramos caso
que está muy bien establecido el lavarnos con cierta frecuencia las manos, pues la gente decide dejar a un lado eso por tener agua mínimo para su consumo. Otro factor, la reducción, bueno, esto hablamos ya concretamente de lo que estamos viviendo todo este año, es la reducción de pago por parte de los usuarios. Es conocido que, bueno, pues la población ha tenido un impacto económico en sus ingresos y si parte de eso se destina para el pago del consumo de agua, pues la gente ha optado básicamente por satisfacer sus necesidades básicas, que es la alimentación, y pues obviamente los organismos se ven en problemas porque no les llega el ingreso y por lo tanto se refleja esto en una disminución en un importe para poder invertir en corregir esas fugas. Adicionalmente, muchos de los trabajadores de esos organismos son gente vulnerable que se ha sugerido que no estén laborando, por lo tanto, la cantidad de personas que atienden esas emergencias también se ve involucrada en esta problemática. Y finalmente, y no menos importante, son las fallas frecuentes en el suministro de energía eléctrica, porque si al no tener los organismos un soporte económico suficiente para satisfacer pues las fugas, pues al no tener ese dinero, pues la CFE, pues en muchos de los casos, tomará, pues no represalias, pero sí de manera automática corta los suministros y vienen ahí pues los problemas que atañen directamente a la población. Y ahí ponemos uno de los recortes últimos que se han presentado, el consumo del agua y, bueno, pues obviamente, vean las cifras, hablamos en un principio del 50, después el 20 y el 33, pero todas son cifras considerables que están impactando al suministro seguro del agua. ¿Qué alternativas de solución se tienen? Bueno, pues estas alternativas tenemos que verlas desde dos enfoques, tanto la parte que se encarga del suministro como los propios usuarios. Para la primera parte, los organismos y el gobierno en general es mejorar la distribución del agua, ¿no? La disminución, obviamente, de fugas, la ejecución y sobre todo eficiencia en los planes de desarrollo. Y es algo que no se ha trabajado mucho en nuestro país. Solo 2 estados que conocemos han tenido esta preocupación. Uno de ellos es Guanajuato, en donde precisamente, considerando ya que tienen que tener ciertas zonas seguras para evitar el crecimiento demográfico y la deforestación, etcétera, se han preocupado por conservarlas porque son esas las zonas que recargan el agua que se está consumiendo. Entonces, sí se han tenido algunos planes ya interesantes, pero estamos iniciando. Aquí habría que aplaudir ese inicio porque puede ser una muestra importante para que los demás estados sigan ese ejemplo, porque bueno, Guanajuato también es de los pocos estados que le han dado un seguimiento al comportamiento del agua en el subsuelo, que si bien es cierto, muchas empresas se han establecido ahí, lo han realizado también con algunos convenios de manejo del agua tratada. Y es uno de los puntos que menciono a continuación, la mejora en la eficiencia de los equipos de bombeo y el reuso del agua. ¿A qué me refiero con la mejora de las eficiencias de los equipos de bombeo? Bueno, pues que muchas veces dejamos de lado la parte de eficiencia en la operación y nos genera mayores consumos de energía, niveles del agua muchísimo más profundos que nos van a representar mayores costos y los volúmenes van a ir disminuyendo, pero no por cuestiones de la propia naturaleza, sino por la eficiencia en los mecanismos de extracción. Entonces, es una parte que también es una tarea pendiente que tienen que atender los organismos. Y el reuso del agua. Es muy frecuente que en todos los lugares que visitemos, desde los hogares hasta las industrias, estemos tirando el agua. En el sector agrícola, que es la fotografía que ustedes están observando ahí, vean nada más la forma tan irracional que se está extrayendo el agua para la agricultura, que si ya se mencionó hace un momento que es la mayor consumidora de agua de agua subterránea, del orden del 70-75%, lo hace de una manera en donde
Inclusive, los sistemas de riego son bastante deficientes. Pero ya hay que darle una vuelta, un giro para reutilizar el agua. ¿Y esto en qué se va a reflejar? En la recarga de acuíferos, que es, si bien es cierto, se contempla por parte de Conagua, no hay esa motivación, porque en México solo hay 1 o 2 zonas a nivel nacional que tienen plantas de tratamiento, hacen sistemas de recarga de acuíferos, y hay un apartado en donde se le motiva a ese organismo de una forma en donde se le van a reducir algunos costos, y eso no se ve reflejado. Entonces, en lugar de que estemos incentivando el reuso o la recarga de acuíferos, se le está dejando de lado. Entonces, es algo que debemos de trabajar, y en este caso muy concreto la Conagua, para motivar que se tengan más recarga de acuíferos y darle un poquito más de alternativas al uso. Y bueno, la actualización de las tarifas de agua. ¿A qué me refiero? Bueno, que existen zonas en donde pues se cobra pues un costo alto en el consumo, pero otros que son de las grandes ciudades en donde el metro de agua vale muy poco y no le damos a nivel población el valor, y por eso pues desperdiciamos. Y algo muy importante, actualizar básicamente esos valores de disponibilidad en el subsuelo a través de estudios con mayor frecuencia por parte de Conagua. Si bien es cierto, de manera continua se dan publicaciones para conocer las disponibilidades, también es cierto que esos datos no son muy recientes. Entonces, estamos trabajando con datos que nos dicen de estudios, pero que se realizaron hace 10 años, cuando las condiciones de suministro y las propias del agua en el subsuelo han cambiado. Entonces, es muy importante que la Conagua tenga en mente esa actualización para que todo sea más confiable, los valores que estamos manejando. La otra parte también importante son los usuarios. ¿A qué me refiero con la participación de los usuarios? Que debemos de darle un uso eficiente y razonable al agua. Todos los consumidores desde la propia casa. O sea, no sé si recuerdan por ahí que hace algunos años hablaban de que no lavemos los vehículos con manguera, etcétera. Pues sigue siendo vigente el no estar barriendo nuestras banquetas con el agua, y sobre todo también el consumo individual. Cuando uno se va a la regadera, deja que salga 20 litros de agua fría, se desperdicia y después ya sale el agua caliente. Entonces, tenemos que tener conciencia en ese sentido. Evitar la contaminación. Es muy frecuente, esas fotografías que están en la parte de abajo no son de otra parte, son de México, y la del centro es de la zona metropolitana. Entonces, vean nada más todas las condiciones que tenemos, de un desinterés también de los usuarios por esa parte. Y, obviamente, dentro de lo posible, cumplir con los pagos del suministro, porque pues si no tiene los organismos ingresos por parte de los consumidores, el gobierno no va a tener el suficiente dinero para hacer todas las tareas de búsqueda, mantenimiento y operación de los sistemas de agua. Entonces, es una tarea en donde todos tenemos que participar, porque ya tuvimos un aviso muy importante, que es la disminución de agua en los años más frecuentes, y este año se ha, digamos, magnificado por la aparición del COVID, en donde pues andamos pues buscando aguas por todas partes, y que inclusive organismos en donde tienen que satisfacer millones de habitantes como es Ciudad de México, andan teniendo problemas para no solo la perforación, sino para el suministro de zonas del centro del país. Entonces, en conclusión, ¿el agua es un derecho humano? Sí, efectivamente, pero requiere de la participación de todos, porque esa fotografía que aparece ahí, si bien es de una nación africana, se parece en mucho a algunas que podemos ver en nuestro país. Bueno, pues es una materia en donde todos debemos reflexionar y participar. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias al ingeniero Argueta por esta extraordinaria presentación.
donde nos recuerda la importancia de una correcta gestión del agua, de los recursos hídricos con los que contamos. Y el tema de la actualización de las tarifas del agua, estaba recordando mientras lo escuchaba a un estudiante colombiano que está de intercambio acá en México y me decía que una de las cosas que más le sorprendía de vivir en Ciudad de México es que prácticamente nadie paga o nadie tiene actualizadas sus tarifas del agua, que en Colombia es carísimo acceder al agua potable y hay unas tarifas bastante altas y demás, y decía que pues la gente no aprecia las cosas hasta que no las tiene, una reflexión que pues resulta muy oportuna en las condiciones actuales. Pues muchas gracias por esta presentación y le recuerdo a nuestro auditorio aquí en el chat de Zoom y también en Facebook, quienes nos están sintonizando, planteen sus preguntas y comentarios para nuestros panelistas. También participen en la encuesta. Estamos haciendo un sondeo respecto a la periodicidad con la que tienen acceso al agua y por supuesto, este es un tema que vamos a comentar un poquito más tarde. Sin más, le vamos a pedir al maestro Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino que haga el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias. Un gusto compartir esta mañana reflexiones con Fernanda y con Martín. Y en contraste con lo que ellos han planteado, de manera complementaria, deseo platicar con ustedes sobre un enfoque más de la seguridad hídrica que vislumbra el agua no como beneficio que requiere acceso equitativo y de calidad, sino el agua como una amenaza, una capacidad destructiva que puede tener la naturaleza en conjunto con las acciones que hace el ser humano, porque hoy en día el agua es una capacidad destructiva socionatural, es decir, hay una combinación entre acciones humanas y de la naturaleza. Yo quiero agregar este otro enfoque a la charla de esta mañana y particularmente desde la idea de lo que es la inteligencia de riesgos, la seguridad hídrica y el COVID-19. En primer lugar, quiero plantear con ustedes esta idea de inteligencia. Cuando hablamos de una persona inteligente, pensamos en alguien que tiene la capacidad de comprender un problema, de decidir y de tomar acciones para resolver este tipo de problemas. Otro aspecto que quiero agregar esta mañana es la idea de riesgo. Y el riesgo es un futuro, es decir, es algo que no se ha materializado, pero que en cualquier momento podría ocurrir. Es negativo porque hay futuros positivos y en nuestro caso nos toca el análisis de los futuros negativos. Y finalmente, que tiene que ser creíble, es decir, el riesgo no es verdadero tanto que no ha ocurrido. Por lo tanto, el riesgo es verosímil y verosímil es algo que parece verdadero y la única forma de tener apariencia de verdadero es que haya surgido de un análisis causal, de un análisis con datos creíbles y con un modelo asociado a conceptos, asociado a esquemas y a metodologías que nos permitan hacer creíble esto. Por lo tanto, el riesgo no es otra cosa más que una construcción intelectual de un futuro negativo que podría suceder, por supuesto, y que resulta verosímil. Partiendo de estas ideas, quiero platicar un poco de lo que son los riesgos de desastre. Los riesgos de desastre son daños y pérdidas. ¿Y qué son daños? Los daños son muertos, los daños son heridos o enfermos, en este caso. Los daños tienen que ver con los objetos que se rompen, con los mecanismos que se averían, o con los objetos que se deterioran. Pensemos en un hotel impactado por un huracán, se rompen ventanas, se averían ascensores, se deterioran alfombras, y el costo de todo esto es lo que podríamos llamar la expresión económica de los daños. Es muy importante mencionar que en este caso las inundaciones, que es algo de lo que voy a hablar con ustedes, presentan algunos de estos daños materiales y por otro lado el COVID está enfocado particularmente en muertos y en enfermos. Es decir, el COVID no nos va a generar, el SARS-CoV-2 no nos va a generar daños como rupturas, averías o deterioros. Sin embargo, combinados nos dan algo que pudiera ser mucho más complejo de entender y de atender. En cuanto a las pérdidas, que es el segundo componente del riesgo de desastre, se refieren a beneficios que dejamos de recibir.
pueden ser como resultado del daño sufrido en el hotel que les platicaba, pues la cancelación de reservaciones es un efecto de las pérdidas. En el caso del COVID, los niños huérfanos, por ejemplo, que van a dejar de ser cuidados, de ser protegidos, de ser alimentados por sus padres, son pérdidas. También pueden ocurrir pérdidas solamente por la presencia del fenómeno. Es decir, en este caso, el hecho de que haya un virus nos ha obligado a aislarnos para reducir la exposición al virus y pues hay un lucro cesante, hay una serie de beneficios que dejamos de recibir solamente por la presencia del fenómeno o como resultado del daño, como lo he mencionado. Una forma de acercarnos al riesgo de desastre es entender que son daños y pérdidas del futuro, y los esquemas y modelos conceptuales más actuales nos hablan de que tiene al menos 3 componentes. El peligro, que es la capacidad destructiva de la naturaleza o de la actividad humana. El segundo componente son los bienes expuestos, que son todos esos objetos que están dentro del área de afectación de los peligros y que pueden causar pérdida o daño. Son todos esos bienes, es un inventario de cosas que están dentro del área de afectación, y las vulnerabilidades, que son características de estos bienes que las hacen susceptibles al daño, fragilidades, falta de capacidades que hacen que los peligros puedan dañar nuestros bienes que están expuestos. Es así que el riesgo de desastre son daños y pérdidas que ocurren de manera simultánea por un mismo fenómeno y asociadas a bienes vulnerables que están expuestos ante estos peligros o amenazas. Pensemos un poco en el tema de peligros y esta idea mixta de riesgos asociados al agua y de la pandemia de COVID-19. En primer lugar, el peligro se puede conocer, se puede caracterizar por la intensidad, por el área de influencia y por la frecuencia con la que se presenta. En el caso de una inundación, la intensidad puede medirse a partir de la altura, el tirante de inundación, la velocidad de flujo o el tiempo que permanece anegado un cierto lugar. En cambio, cuando hablamos de la amenaza de COVID-19, la intensidad de esta capacidad destructiva del virus puede medirse de distintas maneras, como su capacidad de ser transmitido, la carga viral, que es aquella carga que puede producirnos ya enfermedad, o la letalidad, qué tan mortífero resulta esta amenaza. Algo importante es que la distribución del virus pues no es algo permanente, es algo que se va moviendo. Vimos que comenzó en el sureste asiático, se fue a Europa, Medio Oriente y posteriormente se trasladó a América, donde lo que llaman los epicentros de la pandemia se van moviendo. Entonces, es una amenaza que no tiene un área definida, clara, y que además tiene otra característica. Es una amenaza capaz de esconderse. Cuando hablo de esconderse, este esquema nos ayuda mucho. En los primeros 5 días de la enfermedad, los pacientes no presentan síntomas. Algunos, como los primeros, llegan a la inmunidad después de no tener síntomas, lo cual es maravilloso, el 30%. Sin embargo, hay otro conjunto importante que no tiene síntomas, tiene algunos síntomas moderados después y luego llega la inmunidad. Luego hay casos más graves donde no hay síntomas 5 días, hay síntomas severos, requieren hospitalización y llegan a la inmunidad. O los casos más críticos donde los primeros 5 días no hay síntomas, vienen síntomas severos, requieren hospitalización con ventilación asistida y en algunos casos logran inmunidad y en otros casos fallecen las personas. Pero aquí lo relevante de esta historia es que durante 5 días la amenaza aparece oculta en todos los casos. Es decir, tenemos el virus, podemos contagiar, pero simplemente no somos capaces de mirarlo a simple vista porque no tiene síntomas. El segundo componente, además de la capacidad destructiva, son los bienes expuestos, es decir, todo aquello que puede ser afectado por esta capacidad destructiva, que en este caso son 2, el agua y por otro lado el virus. La capacidad destructiva puede afectar a bienes que están adheridos al territorio, como viviendas, infraestructura o plantas, o bienes que no están adheridos al territorio, como personas, como mercancías, como vehículos, menaje de casa, animales, ganado. Es importante destacar que el ejemplo que voy a plantearles el día de hoy no afecta en gran medida los bienes de la dimensión territorial, excepto los cultivos, es decir, lo que está adherido al territorio no tiene mucha afectación.
En cambio, los principales efectos están en las personas, ya sea que enfermen o mueren, o por otro lado, en el caso de inundaciones lentas, de velocidad lenta, estaríamos pensando en el menaje de casa, en los contenidos, mercancías, ganado. Quiero platicar con ustedes y solamente usar como ejemplo esta idea de lo que está ocurriendo en Tabasco. Lo que ven aquí es una imagen de uno de los modelos de la descarga de la presa Peñitas. La presa Peñitas queda aquí. Originalmente el río Mezcalapa bajaba directamente al mar. Sin embargo, hace 3 siglos aproximadamente decidieron desviarlo y lo desviaron hacia Villahermosa. Después el río pasaba por el sur de Villahermosa y lo desviaron al norte de Villahermosa por el Carrizal. Y luego este carrizal salía al mar. Sin embargo, a alguien se le ocurrió que estas tierras eran importantes y lo desviaron nuevamente hacia lo que es el viejo Grijalva. Y bueno, finalmente lo último que hicieron fue construir una compuerta en esta región donde enviaron el agua por el río Samaria. Y bueno, lo que quiero dar a entender es que nada de esto es natural, empezando por la presa o todo el sistema de presas en Chiapas, y en la planicie tabasqueña nada es natural, todo ha sido alterado por el ser humano. Y ahí, dentro de esa área de afectación, tenemos bienes expuestos. Hay bienes de la dimensión territorial, particularmente están afectados cultivos, infraestructura, algunas carreteras han sufrido algunos daños. Y por otro lado, ahí también tenemos personas, tenemos mercancías, tenemos menaje de casa, colchones, que están siendo afectados por la inundación. Pero en este caso, de manera concurrente, tenemos otra amenaza no definida en el espacio, es decir, ocurre en cualquier parte del territorio, y es el virus SARS-CoV-2. Y parte de las estrategias que hemos empleado es quédate en tu casa, es decir, un aislamiento social para reducir la exposición de las personas ante esta amenaza o virus. Y bueno, cuando aparecen ya en conjunto, si tu casa está inundada, esta idea de quédate en tu casa resulta bastante compleja de cumplir. El último elemento del riesgo del que quiero platicar el día de hoy es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la facilidad con la que nuestros bienes pueden ser dañados. En el caso del SARS-CoV-2 podemos pensar que hay vulnerabilidades intrínsecas y vulnerabilidades sociales. La intrínseca tiene que ver con las personas, con su estado de salud, la obesidad, las personas mayores de 60 años, aquellos que tienen diabetes, cáncer, inmunodeficiencias, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades renales o incluso embarazo, no es una enfermedad, pero es una condición intrínseca, pueden sufrir con mayor gravedad el tipo sanguíneo, las personas con sangre tipo A pueden sufrir con mayor facilidad este impacto. Y por otro lado está la vulnerabilidad social, que tiene que ver con la pobreza, con la educación que nos permite comprender o no un virus. El virus no se puede ver y solamente lo podemos ver a través del conocimiento, a través de los esquemas mentales o, por supuesto, a través de microscopios electrónicos y otro tipo de instrumentos, pero para la mayoría de las personas solamente lo podemos ver a partir de nuestro conocimiento. También tiene que ver con nuestros medios de vida, qué tan estables son, qué tanta necesidad tenemos de salir a la calle o podemos aislarnos. Ahí hay una diferencia muy importante entre quienes tienen que estar en la calle trabajando y quienes pueden permanecer en sus hogares. Pero permanecer en tu hogar también implica que haya ciertas condiciones y el hacinamiento ha sido uno de los más graves problemas que ha provocado violencia intrafamiliar incluso. Entonces, quiero solamente agregar algunos elementos a estas ideas de lo que ha ocurrido en Tabasco en el 2020 y quiero mostrarles esta gráfica que elaboré yo precisamente hace unos días pensando en esta charla con ustedes, y es el número de casos diarios por municipio de los 17 municipios de Tabasco, ocurridos desde el 29 de octubre hasta el 24 bueno, el 23 más bien, porque el 24 no estaba el registro completo, el 23 de noviembre. Algo que quiero comentarles es que todo este impacto de inundaciones comenzó particularmente por el Frente Frío número 9, que tuvo sus principales impactos a partir del 27 hasta el día 30, la madrugada del 30 cayeron las principales lluvias, y si nosotros le sumamos 5 días a este Frente Frío, vemos que ocurre un pico. No quiero decir que haya una relación directa, solamente estoy mostrando algo que me llamó la atención al observarlo. Puede ser por muchas razones que haya habido un pico, pero es curioso que después del Frente Frío número 9 ocurren las principales inundaciones, particularmente en el municipio de Centro,
el centro es esta línea color amarillo, y vemos un pico particularmente en centro, en esta región de la planicie tabasqueña. Posteriormente se tomaron decisiones como desfogar la presa Peñitas. La presa Peñitas estaba muy llena porque ahí hay un dilema entre generar energía eléctrica para toda la península de Yucatán en este sistema de presas, o por otro lado, mantenerla vacía para evitar inundaciones. Entonces, ahí hay un dilema en el uso que se le da a esta agua. La dejamos correr poco a poco, la regulamos y la enviamos al mar, o la guardamos para producir electricidad o generar riego. Hay muchas formas de usar una presa, y aquí pues se ve que eligieron mantenerla llena y su capacidad reguladora se vio sobrepasada, por lo tanto se tuvo que descargar agua a partir de los vertedores, pero vemos nuevamente cómo comienza este desfogue entre el día 3 y 4, y cuando contamos 5 días observamos nuevamente un incremento, y estos dos fueron los principales fenómenos: los frentes fríos, el 9, el 10, el 11, y posteriormente este desfogue de las presas, que bueno, no estoy queriendo decir que hay una relación directa, no tengo datos suficientes para plantearlo, solamente me llama la atención cómo ocurren estos eventos, que de algún modo vemos el número de días que desfogó, y si trasladamos esto aquí, pues vemos un número de incrementos, particularmente en ciertos municipios, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues hubo un impacto en los servicios médicos necesarios para atender la enfermedad, la pandemia. Vemos también que algunas personas fueron enviadas a refugios temporales, donde, bueno, no se ven condiciones muy óptimas, pensando que el agua anegada pues, produce virus y puede generar vectores como mosquitos. Y por otro lado, bueno, las mismas autoridades han detectado casos de COVID-19 en los refugios temporales de Tabasco. Algo importante es que muchas personas decíamos, quédate en casa, y lo tomaron en serio. En muchas colonias las personas siguen en sus casas, siguen protegiéndose por un lado de la rapiña a la que le tienen miedo, pero por otro lado porque también hay cierto temor a ir a los refugios temporales por el virus. Y entonces vemos a las personas dentro de estos espacios donde pueden ocurrir enfermedades gastrointestinales, por supuesto, donde vamos a tener también problemas de micosis. Por otro lado, se recorta la energía eléctrica en estos sitios, pues puede haber efectos como personas electrocutadas. Entonces, es todo un cóctel de condiciones que, tanto por la inundación como por la enfermedad, se generan en estos espacios. Por supuesto, hay fauna peligrosa, no solamente vectores, sino lagartos, serpientes, insectos que pueden provocar lesiones hacia las personas. Algo que ocurre siempre en una emergencia es que habitualmente estamos en materia de gestión de riesgos en el primer cuadrante, donde hay poca demanda y hay poca capacidad de respuesta. Si somos sabios, construimos estos escenarios futuros y nos preparamos para ellos. Nos preparamos algo para inundaciones, pero para COVID no, y para ambos en conjunto menos lo hicimos. Cuando empieza la emergencia, pues pasamos a tigres furiosos donde todo urge, nos podemos ir a un escenario de conflicto. Vemos ya un conflicto entre el gobierno de Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad, y vemos otros tantos conflictos que empiezan a crecer. Lo ideal es movernos hacia la otra dirección, incrementando nuestras capacidades para que finalmente con el tiempo podamos disminuir la demanda de servicios del gobierno, de servicios de gestión de riesgos, y podamos regresar a algo parecido a lo que podríamos llamar normalidad. ¿Cuáles son estas capacidades que hay que incrementar? La primera de ellas es la inteligencia, la segunda es la coordinación, y en tercer lugar el incremento de recursos necesarios para la gestión de riesgos. Y la inteligencia es algo muy importante, inteligencia entendida como proceso y como producto, y para ello, bueno, podemos acercarnos a las ideas de Sherman Kent, donde pensando en el tema de la inundación, hay una inundación, hay daños, hay pérdidas. Esto requiere ser registrado a través de censos, por ejemplo. Los daños están ocurriendo en el menaje, colchones y todo esto que vemos que está siendo dañado, y las pérdidas particularmente en la reducción de la actividad económica de estas regiones que pues generan pérdidas para las personas. Tenemos que registrar esto, tenemos que tener sistemas de información, un conocimiento derivado del análisis para que después se pueda difundir la información y tomar decisiones.
una inundación que tiene daños y pérdidas que no es registrada, no genera datos. Si estos datos no son sistematizados, pues no tenemos información. Si esta información no es analizada, no hay conocimiento, y si el conocimiento no se difunde y se utiliza, pues todo lo que hicimos antes no sirvió absolutamente de nada. Esto genera problemas, porque aquí vemos el censo que están levantando, donde el cubrebocas, en el caso de las personas que están haciendo el censo, pues ya vemos que sirve ahí como un barbiquejo, y por otro lado, pues las personas afectadas están dentro del agua y tampoco se están protegiendo muchos de ellos. Cuando hablamos del virus, podemos aplicar lo mismo. Hay un virus, este virus está provocando enfermos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos datos, como los resultados de las pruebas y los trayectos, es decir, dónde han estado estas personas y con quién han estado. Esto requiere sistematizarse para tener un sistema de información, saber quién ha estado en qué lugar. Esto no es nuevo, nosotros lo planteamos desde hace 9 meses. El gobierno federal apenas está acercándose a tener ideas. El gobierno de la ciudad pues ya creó estos sistemas donde tú te registras el lugar en el que entras, y por otro lado los que sí se adelantaron fueron el gobierno de Jalisco y el gobierno de Nuevo León con sus sistemas radar, y recientemente Quintana Roo. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues tú tienes un teléfono, es lo que han estado utilizando en otros países, donde con Bluetooth de baja energía detecta quiénes son las personas con las que estás en contacto, y en caso de que alguna de estas personas resulte positiva, pues toda la cadena, toda la red de contactos conocidos y desconocidos son registrados. Y bueno, estos sistemas de información requieren un cierto análisis con algoritmos de riesgo, y por supuesto este conocimiento se tiene que difundir para identificar y aislar a las personas asintomáticas, que son esas que se esconden, donde el virus se esconde sin darnos la oportunidad de adelantarnos en el aislamiento y contener el virus. El ciclo de inteligencia en ambos casos pues implica un requerimiento, es un requerimiento conjunto entre inundación y virus, un plan de inteligencia para recopilar los datos y los algoritmos, ir al terreno. Ya vimos que no se está haciendo con todo el cuidado. Hay que procesar los datos, hay que analizar la información, hay que diseminar y hay que explotar los datos. Esto sería una idea general del ciclo de inteligencia, y vemos que este ciclo, en el caso mexicano, pues simplemente no está siendo aplicado, y si se está aplicando de manera fragmentada. ¿Cuáles las conclusiones que yo quisiera dar en este primer momento? Que nos enfrentamos a desastres por múltiples amenazas. Este análisis multiamenaza requiere un enfoque sistémico del riesgo, es decir, darnos cuenta que la inundación va a afectar el hospital va a reducir las camas disponibles para atender personas enfermas, y así sucesivamente. La inundación va a permitir que se corte la energía eléctrica, por lo tanto, los equipos de bombeo y los equipos para suministrar agua potable van a ser afectados. Y finalmente, que esta inteligencia de riesgos tiene que ser transversal a sectores, a amenazas y a territorios para poder ser más efectiva. Entonces, yo aquí le dejaría y quedo al pendiente de cualquier comentario. Muchas gracias al maestro Pérez Ortiz Cancino por esta presentación, donde nos hace una reflexión un poco distinta sobre el agua como una amenaza a la seguridad, y con el ejemplo de Tabasco, que es sumamente dramático. Quiero comentar que es muy interesante el enfoque de las personas que trabajan en temas de protección civil y gestión del riesgo de desastres. Recordarán que en la primera temporada tuvimos una sesión destinada a este tema, de COVID y gestión integrada del riesgo de desastres, y me gustan mucho las reflexiones de ustedes porque ustedes le dan mucha importancia al tema de la vulnerabilidad. Y lo menciono porque por diversas situaciones profesionales se me ha consultado por instancias de seguridad nacional que siempre me preguntan que por qué insisto tanto en el tema de vulnerabilidad, que basta con identificar los riesgos de desastres y también identificar las amenazas, pero que dejan ellos volando mucho el tema de vulnerabilidad. Y la verdad es que algo que hacen muy bien los especialistas en protección civil, como quienes nos han acompañado tanto en aquella ocasión como ahora con el maestro Pérez Ortiz Cancino, es que
visibilizan la relevancia de trabajar el tema de vulnerabilidad a la par de identificación de riesgos y, por supuesto, cómo esto puede venir en amenazas a la seguridad. Quiero comentar también, es un poco a manera de comercial, pero creo que es oportuno, tanto Fernanda Padilla como Luis Eduardo y una servidora, escribimos en 2 capítulos en un libro que está por ser publicado, que se llama La seguridad extraviada. En este libro, Fernanda, por ejemplo, detalla el tema de la seguridad hídrica, Luis Eduardo trabaja el tema de gestión del riesgo de desastres a propósito de los terremotos de 2017. Él estaba en Iztapalapa y hace un recuento de muchas cosas que nos acaba de mencionar ahorita a propósito de Tabasco, lo de los censos, por ejemplo, pues el censo te sirve para hacer un diagnóstico, ¿no? Para saber qué se dañó, cuánto se dañó, por qué se dañó, qué factores determinaron que la situación fuera con esas características o se produjera con esas características. Entonces es muy interesante. Y yo trabajé un tema que es poco abordado, lamentablemente, pero que es tremendamente importante, el de seguridad cultural, que entre otros flagelos me permitió identificar los impactos de los fenómenos naturales en el patrimonio cultural. Y lo menciono porque ahora Luis Eduardo estaba hablando de Tabasco. No es la primera vez que esto le pasa a Tabasco, es recurrente que padece inundaciones y estoy segura que muchos aquí en la sala, quienes nos sintonizan en Zoom y quienes nos sintonizan en Facebook, recordarán imágenes de las cabezas olmecas, de las cabezas colosales hundidas, ¿sí? En agua y además con basura alrededor, ¿no? Esto es muy dramático, es un daño al patrimonio cultural porque no se supone que estas cabezas olmecas estén sumergidas en agua y sin embargo pasa, ¿no? Entonces los impactos de los fenómenos naturales son tremendos. Impactan en personas, impactan obviamente en los bienes, impactan en el patrimonio y deberíamos tener una mejor gestión ciertamente de estos fenómenos porque pues son recurrentes y tendríamos que ver por qué son recurrentes y por qué Tabasco con cierta frecuencia se nos inunda de esta manera y tenemos todas las pérdidas materiales y humanas que lamentablemente se producen. Y el agravante, ¿no? El agravante del COVID, este es un agravante, lo comentamos en aquella sesión de la primera temporada, cuando hablábamos del terremoto de junio que tuvimos muy fuerte aquí que se sintió en Ciudad de México, a pesar de que el epicentro pues no fue aquí afortunadamente, pero comentábamos la reacción de la gente. La reacción de la gente fue abandonar sus casas, se olvidaron del cubrebocas, seguramente hubo muchos contagios con motivo de este pánico generado por el temblor. Y bueno, debemos recordar, México es un país expuesto a un montón de fenómenos naturales, erupciones, terremotos, fenómenos hidrometeorológicos y deberíamos trabajar mucho más en tener una mejor preparación para enfrentar estos flagelos. Muy bien, bueno, pues agradecemos a nuestros expositores. Tenemos ya algunas preguntas de nuestro público, tanto aquí en el chat de Zoom como en Facebook. Voy a dar lectura a las preguntas y les vamos a pedir a nuestros expositores que las respondan pues en el orden en que se presentaron ustedes. Preguntan a Fernanda, ¿cómo puede la sociedad internacional responder a los problemas de acceso al agua en tiempos de pandemia? Preguntan a todos, dice Ángel García, creo que la consideración de alternativas debe de llevarse a cabo mediante el ordenamiento territorial y planeación de proyectos en la construcción. Bueno, lo que estábamos hablando de la urbanización desordenada, ¿verdad? Ana Hernández dice, el tema es enorme y complejo, agradecería sus comentarios sobre algunos de estos requisitos respecto al derecho humano al agua en tiempos de COVID. Disponibilidad respecto a cantidad, continuidad y sostenibilidad, accesibilidad, calidad, químicos, olor, color y asequibilidad, el costo y, por supuesto, la no discriminación. Itzuli Araiza pregunta, ¿consideran que la problemática con el recurso hídrico, mala distribución, mala calidad, falta de infraestructura o de suministro, como lo comentaba la primera ponente, ha influido con el aumento de casos de COVID en México? Esta es una pregunta muy importante. Héctor Jiménez Vega pregunta, con los temas planteados durante esta conferencia me llama la atención
la importancia estratégica que tiene el recurso hídrico y lo poco valorado que se encuentra en México. Por ejemplo, Egipto debe su desarrollo nacional a la importancia del Nilo. Sin embargo, este se origina mayoritariamente en Etiopía, quien hasta apenas supo la importancia que representa el Nilo y ha iniciado la construcción de la presa del Renacimiento para potenciar su desarrollo nacional. Pero dicha presa pone en riesgo la seguridad hídrica en Egipto. México necesita revalorar y concientizar sobre sus recursos naturales. Podemos ser un país soberano en cuanto a nuestros recursos hídricos, pero necesitamos la voluntad política y social de utilizar responsablemente los recursos que tenemos. Se pregunta a través de Facebook cómo lo del caso de Tabasco con la decisión de AMLO, tras la decisión de enviar el agua a las zonas aledañas o el centro de Tabasco, y cómo es que se enfrenta tras el hundimiento de Tabasco la sanidad de gestión de riesgos. Preguntan a Luis Eduardo desde Facebook, la urgencia de promover políticas públicas y promoción de la gestión del riesgo es apremiante. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya no son solo recomendaciones, son una necesidad primordial. Y Jorge Ortiz pregunta al maestro Pérez Ortiz Cancino, para el caso COVID, ¿considera que el desconocimiento y falta de información le ganó en un principio a la inteligencia de riesgos? Por favor, Fernanda, empezamos con Fernanda, o sea, en el orden en que se presentaron. Claro que sí, doctora, gracias. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo puede la sociedad internacional responder a los problemas de acceso al agua en tiempos de pandemia? Híjole, pues a corto plazo creo que los gobiernos y las organizaciones internacionales pueden trabajar en conjunto para que se garantice por lo menos un suministro de agua mínimo, ¿no? Que el saneamiento sea seguro, sea confiable y que todo esto se realice teniendo consciente que debe de haber estos parámetros internacionales, ¿no? Pero en tiempos de pandemia creo que lo que debería incluir los gobiernos sería el derecho humano al agua, es decir, una provisión de emergencia para los sectores por lo menos más vulnerables, que siempre se proteja, por ejemplo, la exposición de las mujeres y niñas, que son las responsables de buscar el agua, lo que es una realidad en muchos países en desarrollo. Y bueno, ahora que recuerdo también otras cuestiones que han implementado varios estados en muchas latitudes, es suspender el pago del agua durante la contingencia, por lo menos. Creo que también los gobiernos deben de investigar a qué se deben estas posibles interrupciones del suministro, ¿no? Más no sé cómo estén divididos los diferentes estados, pero por ejemplo en el caso particular de México, cómo es que los municipios están lidiando, por ejemplo, con los picos de la demanda que surgieron de la pandemia, y bueno, a partir de ahí empezar en la construcción de soluciones colectivas y más completas. A largo plazo, pues lo ideal sin duda es que se replantee la gestión del agua con un enfoque de sostenibilidad, por supuesto, y con un enfoque de derecho humano al agua, ¿no? Eso me parece muy, muy importante. Otra pregunta fue los requisitos del derecho humano al agua en tiempos de COVID, disponibilidad y calidad. Ok. Bueno, por disponibilidad, ¿qué entendemos? ¿No? Implica que todas las personas deben de recibir agua de manera continua, suficiente, ya sea para uso personal, para uso doméstico, y esto incluye, pues, contar también con instalaciones de saneamiento dentro del hogar. La calidad, por ejemplo, esta parte, pues obviamente que el agua sea de calidad, que sea segura, que garantice la higiene, que estén libres de microorganismos, de sustancias químicas, de sustancias radioactivas, que sea de un color, olor y sabor aceptables. Incluso, de hecho, existe una guía por parte de la Organización Mundial de la Salud sobre la calidad del agua, ¿no? Otra cuestión, accesibilidad física. Pues que le sea posible a todos los sectores de la población tener al alcance pues de su casa las instalaciones, que puedan hacer uso de ellas de manera segura, y obviamente tiene que tener la conciencia de este complemento, ¿no? Que tengan en cuenta el género, el ciclo vital pues de las personas, y también la cuestión de la intimidad es súper importante. La asequibilidad. Ok, esto implica que el servicio de saneamiento
pues sea en términos de costos accesibles, ¿no? Que incluyendo la construcción, el mantenimiento de las instalaciones, el tratamiento, la eliminación de toda la materia pues, fecal que está dentro de los sistemas, pues sí debe de tener un precio, pero tiene que ser asequible para todas las personas y esto significa que no debe de comprometer la posibilidad a lo mejor de ejercer el resto de sus derechos, ¿no? Y bueno, esto es una observación que hizo esto es parte de la observación general 15 del derecho humano al agua. Y entonces, pues sí, esta dice que no se debe de comprometer la capacidad de las personas para que puedan acceder al mismo tiempo a otros bienes como salud, educación, vivienda. O sea, que el costo del agua no sea impagable, ¿no? Y me parece que otra pregunta, doctora, o hasta ahí quedamos. Los demás, en el resto de estados, pues sí, obviamente esto contribuye a que, o sea, si no tenemos agua, pues claro que esto influyó a que existieran mucho más casos de COVID, ¿no? Esto es una realidad. Y pues sí, coincido con la persona que dijo que se necesita voluntad política y justo por eso mencionaba yo la coyuntura, esta parte del acceso al agua, pues ya lo tenemos. Se hizo desde el 2010 el reconocimiento a través de la ONU. En 2012 hicimos aquí un proceso en el que se reconoció en la Constitución. Y bueno, del 2012 teníamos un plazo de 360 días para generar una nueva ley y ya estamos en 2020 y pues no se ha visto esto, ¿no? Entonces, obviamente necesitamos una voluntad política y también no nada más eso, ¿no? Sino la participación de todos los sectores que estén involucrados y que puedan también tener este derecho de decidir. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Ahora que mencionabas el tema de la asequibilidad, hay que recordar que efectivamente no queremos que las erogaciones que se hagan de servicios como el agua o salud resulten en gastos catastróficos. Les recuerdo que México tiene un gasto de bolsillo en salud de los más altos del mundo. 40% del presupuesto en salud sale de nuestros bolsillos y esto pues en muchos sectores de la población puede venir en catástrofe porque esto priva entonces a las familias de recursos que requieren para la alimentación, para vivienda, para el transporte, etcétera. Y si a eso le sumamos costos del agua no asequibles, pues la situación va a empeorar. Esto no va a devenir ciertamente en beneficios para la salud, por ejemplo, de la población en tiempos de pandemia. Muy bien, muchas gracias. Ingeniero Argueta, por favor. Gracias. Fíjense que escuchando tanto la pregunta como la respuesta que se hizo hace un momento, es un poquito complicado en ocasiones entender que si bien es cierto, todo el mundo tenemos la voluntad y el interés porque tengamos un sistema eficiente en el suministro, esto en la práctica es muy complicado. ¿Por qué lo comento? Porque sabemos que en las grandes ciudades existe un organismo operador, lo que ustedes quieran, el nombre que sea. Pero resulta que si nos vamos a Puebla, Chihuahua, Estado de México, no vámonos a las zonas más alejadas. En el Estado de México existen comunidades en donde el manejo del agua, sus pozos, no lo maneja ni siquiera el organismo. Es un comité local que tiene un bombero, tiene una persona que se encarga de recaudar los fondos y ellos se administran. Y desafortunadamente, cuando el organismo quiere intervenir para que les apoye, etcétera, los usos y costumbres de algunas zonas dicen, no, yo me manejo porque ustedes se van a llevar el dinero, etcétera, y generamos ahí un conflicto muy fuerte que genera con el tiempo que no todo el mundo paga y que ese comité local no tiene el dinero suficiente para pagarle a la CFE y como consecuencia les cortan el agua. Y dejan, obviamente, el comité del agua no tiene, eso sí, tiene el interés por mantener el líquido, pero desconocen
que deben de darle un mantenimiento a los equipos de bombeo. Desconocen que los pozos tienen problemas con el tiempo de que se empieza a cerrar la zona por donde captan el agua y llegan 5 o 7 años después a pedir que les repongan un pozo. Y el pozo se repone, pero en el mismo sitio, sin los estudios necesarios, y el mismo comité vuelve a manejar ya toda la parte económica. Y es un círculo vicioso. Esa es la triste realidad. Y en momentos como los que se están presentando con el COVID, la gente, y lo menciono porque lo vivimos en estos meses que estamos haciendo trabajos en varias regiones, nos enfrentamos con que la gente viene, oiga, ustedes van a darnos la solución. Pues yo les digo qué está pasando, pero nosotros como técnicos no tenemos ni el recurso, salvo la opinión técnica de qué se debe de hacer. Y después le pregunta uno al organismo, esa localidad yo no la manejo, ellos la manejan. Entonces, el acceso al agua como viene en los libros o como se ha sugerido, la realidad dista mucho de cómo se debe de hacer. En calidad, ya lo mencionaba, hay históricamente muchos sitios en donde tenemos problemas de calidad y de igual forma las localidades y los mismos organismos hacen la perforación o la búsqueda del agua sin tomar en cuenta aspectos naturales. Muchas ocasiones hemos escuchado que le echan la culpa a empresas mineras, etcétera, que efectivamente tienen una responsabilidad importante, pero que de manera natural en otros sitios el agua ya viene con elementos que no se dan cuenta y que piensan que no existen. Y bueno, quien visita la ciudad de Toluca, al pasar, ya prácticamente entrando a lo que es Lerma, inmediatamente identifican que están llegando a Toluca. ¿Por qué? Porque las industrias tienen sus descargas que están contaminando a uno de los grandes sistemas de recorrido de aguas superficiales que tenemos, que es el río Lerma. Y vean ustedes fotos o quienes transitan por Querétaro, Guanajuato, Jalisco, cómo pasa el río Lerma. ¿De dónde nace toda la contaminación? De aquí, de la zona industrial. Pero si a eso le sumamos que en el recorrido hay poblaciones en donde tiramos las aguas negras, las aguas de esas casitas, y ahí vamos teniendo un cúmulo de contaminantes que difícilmente lo hacemos. Alguien por ahí decía, ponía un ejemplo de algunos países europeos, y en la misma plática decía, no, los europeos no son ejemplo, que ellos tenían zonas muy contaminadas, sí, pero al tiempo, ¿qué ocurrió? Tuvo que pasar una serie de catástrofes para que entendieran que con la participación de todos podían salvar pues ya el recurso que todos necesitamos. Entonces, es un problema que debemos ya de poner la atención en cuanto a la calidad. La accesibilidad, bueno, pues simplemente es una suma de todos esos problemas que nos generan, que como puse al final de la presentación, requiere la participación de todos. Ahora, ¿qué ha hecho la parte internacional? Bueno, hay muchas empresas y de hecho organismos que quieren participar en México. Nos consta que quieren, oye, ¿qué podemos hacer en México? Desafortunadamente las autoridades, independientemente de los colores, pues dicen, no, pues porque ustedes van a quererse llevar algo. Y nosotros sabemos que existen empresas de Estados Unidos y de Europa que lo que quieren es aportar. Pues simplemente se requiere ponerse sobre la mesa a ver cuál es la forma de colaborar, y sí los hay. En México hay organismos internacionales que están participando para, por ejemplo, lo que es la recolección del agua de lluvia. La están haciendo, que no se requiere mucho. Y se necesita en esas zonas en donde no hay un sistema o organismo de suministro de agua. El agua de lluvia es una buena solución para aquellos sitios. Y lo más risible, hace unos 2 meses vino una persona que se dedica a construir, quiso poner un sistema de captura de agua, etc. El propio organismo, la autoridad, le puso miles de trabas. ¿Qué hizo? ¿Sabes qué? Desechó esa forma de captar, mejor que se vaya. Entonces, ahí tenemos que, tanto usuarios como autoridades, tener esa mentalidad abierta para que realmente apoyemos todos en aprovechar de la mejor manera el agua. Esos serían mis comentarios.
Muchas gracias, ingeniero. Maestro Pérez Ortiz, por favor. Muchas gracias. Para David Albores, esta relación entre política pública, gestión integral de riesgo de desastre y objetivos de desarrollo sostenible, me parece que nos regresa a la idea de analizar esto desde un enfoque sistémico. Y quiero plantear el ejemplo de Iztapalapa, que viene, por supuesto, en el libro que mencionabas, doctora. La idea de que gran parte de los riesgos de Iztapalapa está asociada a la escasez de agua potable. Iztapalapa extrae el agua del subsuelo, la mayoría porque el abasto que le mandan del Cutzamala no es equitativo en toda la ciudad. La gente del poniente del Valle de México recibe más agua del Cutzamala que la gente de Iztapalapa. Pero hay un agravante en Iztapalapa. En Iztapalapa el subsuelo no se hunde de manera pareja. Hay asentamientos diferenciales, particularmente por la Sierra de Santa Catarina y por el Peñón. Lo vemos cuando vamos hacia Puebla, brincamos ahí en Zaragoza, esa región, porque cuando se hunde el suelo, las sierras no se hunden, entonces se estira el suelo, se fractura, se rompe. Lo vimos también en el sismo del 19 de septiembre, gran parte de los daños estuvieron asociados a la subsidencia diferencial, al fracturamiento y a las fallas provocadas por la sobreexplotación de los acuíferos de Iztapalapa. Y eso sin agregar lo que muy bien mencionaba Martín, de los problemas de llevar agua a la Sierra de Santa Catarina, a la parte alta de esta sierra. Entonces, si esto lo amarramos, todos estos elementos sistémicos de distribución inequitativa del agua, calidad del agua, subsidencia, fracturamientos, sismos, inundaciones, es paradójico que Iztapalapa se inundan al menos 28 colonias, las más frecuentes, recurrentes, y al mismo tiempo no tienen agua. Se han hecho algunos trabajos de captura, de cosecha de agua en la Sierra de Santa Catarina. Sin embargo, es importante pensar que esto se debería de hacer en el poniente, es decir, los ricos deberían de estar recuperando el agua de arriba para que los más pobres de algún modo pudieran recibir más agua, y la otra es que deberían cerrarle el agua al poniente para que le llegue al oriente. Y esos temas no están en la agenda, la desigualdad en la distribución del agua de fuentes externas, ¿no? Entonces, por supuesto, una política pública que resolviera estos problemas de riesgo asociados al abasto de agua, pues tendría que generar una sobreexplotación en los acuíferos del poniente, que tiene menos problemas de agrietamiento, su condición geológica, la diferencia entre el suelo blando y el suelo duro es como una playa tipo Cancún que va poco a poco, y por el otro lado en Iztapalapa es abrupta la transición geológica. Entonces, no se toma en cuenta eso, por supuesto hay una distribución inequitativa del agua y el riesgo pues lo siguen pagando las personas con menores condiciones socioeconómicas, ¿no? Entonces eso, pensando en los objetivos del desarrollo sostenible, nos obligan a pensar en una idea de enfoque sistémico y de una política multiacciones, transversal, más amplia, porque pues también le estamos quitando el agua a los más aguas, trayéndonos la del Cutzamala, y eso provoca una serie de conflictos en cadena. Esto es como un efecto dominó, y así es como se tiene que analizar desde un enfoque sistémico. Por otro lado, Jorge Ortiz, el maestro Jorge Ortiz nos habla de esta idea de falta de información y conocimiento contra inteligencia. Por supuesto que este es el gran problema que tenemos actualmente, y yo insisto mucho en la idea de construir procesos de inteligencia que comprendan, decidan y resuelvan de manera amplia, de manera transversal, porque vemos soluciones fragmentadas, ocurrencias en todos lados y en todos los ámbitos, y es porque no somos capaces primero de analizar riesgos de manera individual, y cuando ya lo hacemos multiamenaza, se vuelve más complejo, como lo que platicaba hace unos segundos. Pero hay buenas noticias en esto. Yo tengo mucha esperanza. Se está generando capital humano en gestión de riesgos. Están por aquí algunos de mis estudiantes de la universidad. Están compañeros de la maestría en gestión integral de riesgos. O sea, es decir, ya el tema de gestión de riesgos no es un tema que se minimice, como muchas veces se hizo, como un tema bomberil o un tema de paramédicos, que es muy respetable, pero que de repente han querido reducir a eso, y no es así.
Y por otro lado, bueno, están compañeros como mis compañeros candidatos a doctores, César Flores o Jaime de Alba. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema de gestión de riesgos tiene un marco teórico, un marco conceptual, metodologías muy sólidas que por supuesto tocan el tema de vulnerabilidad, pero tocan otros temas como la exposición. Detrás del riesgo hay un beneficio. Cuando hay un riesgo, atrás de ello hay quien está obteniendo un beneficio. Y dice Ulrich Beck en La sociedad del riesgo, el gran problema es la distribución entre riesgos y beneficios. ¿Quién se está quedando el agua en la Ciudad de México y quién está teniendo que sobreexplotar sus acuíferos a costa de fracturar su suelo y derribar su infraestructura y sus casas? O quién está produciendo electricidad en la cuenca del Grijalva, el Alto Grijalva, y quién está recibiendo el riesgo de ser inundado. Antes era Villahermosa, ahora con Puerta del Macayo es la región Chontalpa, lo dijo el presidente. ¿Y quién se está quedando el dinero de derribar un árbol en Chiapas y erosionar el suelo de Chiapas y mandarlo a Tabasco para asolvar los canales, los ríos? Entonces, hay un tema que tiene que ver con la justicia en cuanto a la distribución de riesgos y la justicia en cuanto a la recepción de los beneficios. Y nos lleva a esta idea de la tragedia de los comunes, donde todos buscando su propio beneficio de manera legítima tal vez, estamos construyendo el riesgo colectivo, o como dirían en mi tierra, las gallinas de arriba defecan a las de abajo, y eso no es lo correcto. Entonces hay que pensar en la justicia analizada detrás de la construcción del riesgo de desastre o de cualquier otro riesgo. Y ya con eso me callo. Muchísimas gracias a todos por este tiempo que nos han regalado. Muchas gracias por estas reflexiones. Vamos a ver los resultados de nuestra encuesta. El 100% de quienes respondieron señalan que siempre tienen acceso al agua. Felicidades. Pero sabemos que hay un montón de zonas en Ciudad de México, como ya se ha señalado, y en el resto de la República, donde hay una distribución muy inequitativa para acceder al recurso por distintas razones. Vamos a pasar a la parte final de nuestro seminario el día de hoy, pedirles a nuestros expositores una reflexión final sobre la problemática general que hemos estado analizando. Fernanda, por favor. Claro, doctora. Hay que pensar en un mundo después de la pandemia, aprender sobre la dinámica de los sistemas naturales, su interconexión, que se invierta, que se hagan inversiones inteligentes en el sector hídrico y que se deben de utilizar obviamente para desarrollar mayor resiliencia en los impactos del clima, la salud, los sistemas alimentarios y sobre todo una gestión más eficaz que beneficie a la población más vulnerable, ¿no? Que se le trate justo lo que comentábamos como un recurso público y justo este año, en el marco del Día Mundial del Agua, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, indicó que, pues sí, las soluciones son más que claras. Esto implica aumentar con urgencia las inversiones en cuencas hidrográficas, infraestructuras hídricas y mejorar drásticamente la eficiencia de los usos, ¿no? Aunado a ello, creo también importante mencionar que, pues más en estos tiempos, el uso de la evidencia científica, de la transparencia de los datos, del acceso a la información, es súper crucial, ¿no? Porque esto nos va a llevar a tener mejores resultados en la planeación de políticas públicas, que en el caso de México, pues las iniciativas consensuadas no los pueden dar, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una base científica que está ampliamente documentada y se ha trabajado a lo largo de 8 años. También hay que reconocer que las decisiones relativas al uso de tierra, mar, agua dulce, siempre van a tener un impacto en la salud y que las alteraciones que nosotros continuemos generando a los ecosistemas siempre van a generar cambios en aparición, exacerbación e incluso la propagación de enfermedades. Muchas gracias, Fernanda. ¿Podemos escuchar, si es posible, al ingeniero Martín Iñiguez? Por favor. Sí, gracias. Pues una de las conclusiones creo que más importantes es que la presencia de esta pandemia
sale a ponerle el valor real a lo que es el agua. Se mencionaba por ahí que no le hemos dado el valor, y efectivamente no le hemos dado el valor, ni siquiera en el consumo, ni en el uso, ni en el manejo en general. Entonces, realmente sí podemos tomar como algo importante que esta pandemia pone sobre la mesa el valor que le debemos dar el agua, su uso, y algo que mencionaba hace un momento Luis Eduardo. La parte de riesgos es importante, claro que sí. Les puedo mencionar que hace, no sé, una década pasada, cuando había reuniones de servicios geológicos, era un ejemplo el saber que México estaba haciendo estudios de riesgo en varias zonas, principalmente del sureste. Desconozco si ahora se están haciendo, pero todo parece indicar que se ha dejado de lado. ¿Por qué? Pues porque esa parte, desafortunadamente, no le interesa a muchos. Sin embargo, con este acontecimiento que estamos viviendo, pone ya sobre la mesa, como dije, la situación del valor que le debemos dar a los fenómenos naturales y a un elemento importante como es el agua, porque por ahí alguien decía, quítenle, dejen de darle de comer al ser humano, tardará 3, 4, 5 días, algunos días. Quítenle el agua y morirá en pocas horas, y efectivamente no le hemos dado el valor al agua. Entonces, creo que es momento de que valoremos de esa importancia y la manejemos, estudiemos y sobre todo que la tengamos con la importancia que merece. Esa sería mi reflexión. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Argueta. Luis Eduardo, por favor. Muchísimas gracias, colegas, doctora. Bueno, yo concluiría con esta idea de que se requiere más inteligencia de riesgos, multiamenaza. Hemos hecho un trabajo interesante sobre amenazas simples o individuales, pero nos ganó aquí la amenaza, y más en México, donde no se hizo inteligencia, donde apenas después de 9 meses surgen los primeros sistemas de inteligencia para detectar. Hay una inteligencia epidemiológica pues, de los años 70, con una incapacidad enorme que ya se demostró. Se dijo desde un principio, se habló en muchos foros sobre la necesidad de utilizar otro tipo de instrumentos de inteligencia, particularmente con este virus que se estaba ocultando. Tristemente, debo decir que viene lo peor de la pandemia. Es decir, mencionaba yo ayer que como en los tsunamis, las pandemias nos han demostrado históricamente que la segunda ola es la peor. Entonces, las condiciones de transmisión invernales, por humedad, por temperatura, por la forma en la que nosotros nos encerramos en espacios, son mayores. Entonces, seguramente viene lo peor y hay que estar muy atentos a eso. Se requiere la inteligencia, la están empezando a construir. Ciudad de México, me agrada esta idea de que utilicen APPs, donde pues tú registras dónde estuviste para que si alguien salió enfermo, te guardes en tu casa 5 días, en tanto vemos si estás o no enfermo. Entonces, lo hicieron muy lento, entonces necesitamos inteligencia de riesgos multiamenazas. La pandemia, repito, viene lo peor, unas políticas públicas de enfoque sistémico, transversal, son necesarias para estos escenarios multiamenazas, sobre todo, y que particularmente dejemos las ocurrencias a un lado y sea el análisis racional de los datos, relaciones causales, comunicación de riesgos efectiva para la toma de decisiones colectiva, la gobernanza. Muy bien lo dijo Martín, le tenemos que entrar todos a la solución de estos problemas, pero para eso se requieren liderazgos que traigan como banderas datos, que traigan como bandera ciencia, que traigan como bandera soluciones factibles en lo técnico, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo ambiental, en lo administrativo. Entonces, se requiere política pública, sin duda. La Ley General de Protección Civil hasta hoy planteaba las políticas públicas de gestión de riesgo como ese enfoque, y digo hasta hoy porque al rato los diputados me parece que van a cambiar la ley, no sé si ya la cambiaron, no sabemos con claridad cuál fue el proyecto final. Ayer escuché algunas dolencias de lo que plantean, pero bueno, ya tendremos tiempo de corregirlo, no siempre vamos a estar bajo estas condiciones y habrá tiempo de corregir los errores. Y finalmente, el tema de la justicia. No podemos pensar en la reducción del riesgo si no pensamos que cada acción que generamos puede producir externalidades como riesgos, y que estos riesgos pueden provocar daños y pérdidas
en personas que no reciben necesariamente los beneficios. El caso de Tabasco es paradigmático en ese sentido. Se inundó la Chontalpa para que no se inundara Villahermosa. Villahermosa debería de agradecer y ayudar a la Chontalpa. Por otro lado, se generó electricidad para beneficiar a la península de Yucatán. No sé si venga en el recibo eléctrico el pago a los chontales. Entonces, lo que quiero dar a entender es que cuando analizamos todo el sistema, debemos revisar quién se queda el beneficio, quién recibe el daño y la pérdida y actuar con justicia para que podamos compensar en algunos casos, porque la decisión me parece que fue acertada desde la perspectiva numérica. Cuantitativamente era mejor inundar la Chontalpa que inundar la zona metropolitana de Villahermosa. El número de daños y el número de problemas hubiera sido mayor. Pero por el otro lado está la parte ética y está esta parte de justicia donde se compense el beneficio que reciben unos, se compense en el daño que están recibiendo los otros y haya una compensación y una protección mayor hacia los sitios donde estamos enviando el riesgo a cambio de los beneficios. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Martín, Fernanda, maravilloso escucharlos. Doctora, como siempre, gracias, gracias infinitas. Muchas gracias a Luis Eduardo, a Fernanda, a Martín Argueta. Ha sido una sesión muy ilustrativa, muy importante sobre una problemática que tenemos que analizar de manera recurrente, pues en aras primero de visibilizar la problemática y por supuesto aportar sugerencias, soluciones y demás. En México creo que una gran carencia es la falta de políticas de Estado. Solo tenemos políticas de gobierno y cambia el gobierno y cambia la política, y lo vemos en inteligencia y lo vemos en muchos otros ámbitos. Esto de la inteligencia de riesgos es fundamental, el tema de inteligencia epidemiológica, pues esencial, y evidentemente ha fallado considerablemente. Ahora estamos viendo los códigos QR por muchas partes en lugares públicos. En Ciudad de México muy tarde, esto se hizo en Corea del Sur muy temprano. Ellos, por supuesto, ya habían tenido una experiencia con un tipo de coronavirus, con el MERS, el síndrome respiratorio severo de Medio Oriente, que después de Arabia Saudita, Corea del Sur fue el más afectado, y a raíz de esa muy mala experiencia que tuvieron, decidieron echarle muchas ganas y trabajar en prevención. Por eso ahora vemos a Corea del Sur en las estadísticas de Johns Hopkins y vemos que ahí van. Sí hay contagios, sí hay defunciones, pero es mínimo a comparación de lo que vivieron en 2015, por ejemplo, con el MERS. Así que hay que aprender de las lecciones, eso también es importante, porque sí vemos que en México hay esta tendencia a los problemas recurrentes y cada vez con mayores magnitudes, con mayores víctimas fatales, con mayores personas que pierden su patrimonio o que pierden, no sé, posibilidades de tener una vida digna. Así que continuaremos con estas reflexiones. Los invitamos la próxima semana. Vamos a tratar un tema que también nos han pedido mucho, que es la infodemia, que es la otra pandemia. Toda esta serie de noticias falsas donde se divulga cualquier cantidad de información no verificable y que lamentablemente muchas personas dan por sentado que es información cierta. Entonces, los invitamos a esta sesión del próximo jueves y les agradecemos su presencia el día de hoy. Nuevamente, gracias a nuestros panelistas, gracias a quienes nos acompañaron aquí en Zoom y a quienes nos han seguido en Facebook Live, y los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias a ustedes.